de ella. Vamos a dar 1 o 2 minutos. Son las 8:45 en punto. Por el día de hoy voy a sustituir a su catedrático titular. Primero Dios, dentro de 2 semanas, porque me parece que el próximo domingo ustedes tienen su primer parcial. Entonces, dentro de 2 semanas, él estará nuevamente con ustedes, primero Dios. Siguen conectándose, muy bien. Esta es la clase número 7, es decir, que corresponde ya al segundo parcial, y la última clase dada la semana pasada es la última que va a entrarles en la evaluación de esta semana. Así es de que vamos a empezar. Ya dimos un tiempo prudencial para que todos puedan conectarse. Muy bien, como les decía, es la clase número 7 del curso de Derecho Internacional Privado. Y el tema del día de hoy es la relación del derecho internacional privado con otras ramas del derecho. El objetivo de esta clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca la relación del derecho internacional privado con otras ramas del derecho. Desde que hablamos de derecho internacional, ya sea privado o público, se refiere a esa relación que hay fuera de nuestras fronteras. En el caso del derecho internacional privado, es entre personas, y en el caso de derecho internacional público, pues es entre estados. La clase que nos ocupa el día de hoy se refiere específicamente a la relación de personas de diferentes estados, de diferentes nacionalidades o diferentes países. Nuestro mundo globalizado, pues no nos permite, y ya no podríamos vivir de una forma aislada, no podríamos vivir ya de una forma separada de los demás estados, de los demás países, porque necesitamos esa interacción, esa conexión, y con la tecnología, pues ha venido a facilitarnos muchísimo la vida de poder hacer negocios, de poder trabajar en otros países, estando fuera de Guatemala o estando dentro de nuestro país. Hay muchas personas que por su expertise o por su especialidad de estudio pueden trabajar acá en Guatemala para compañías o para empresas del extranjero, de cualquier parte del mundo. Es una forma bien práctica de contratar, es una forma pues muy sencilla en otros países por el tipo de notariado, por el tipo de derecho. La contratación es más fácil. Aquí en Guatemala pues tenemos ciertos requisitos para contratar a un
a un extranjero. Hay otros países que no tienen tanta restricción. Acá con nosotros sí tenemos que ver que la prioridad sean los guatemaltecos y que no contratemos tanto a extranjeros y dejando fuera a nuestros connacionales. Pero hay tantas formas en las que nosotros podemos utilizar, porque sucede a veces que cuando uno está estudiando dice, ¿y esto a mí para qué me va a servir? Máxime tal vez cuando le enseñan a uno estadística, no sé si todavía dan el curso de estadística en derecho, o algunas clases que dice uno, pero ¿y en esto qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Para qué me va a servir? Créanme que lo que está en el pensum, todo, absolutamente todo sirve y lo vamos descubriendo a lo largo de la vida, no necesariamente durante los primeros años de ejercicio profesional, que es donde uno, pues, prueba de todo, conoce de todo, cree uno conocer de todo y cree uno saber trabajar en todo. El ámbito del derecho es demasiado amplio como para que todos nos especialicemos en todo, o como decimos, que seamos todólogos. Eso no se puede hacer. ¿Tenemos conocimientos generales? Sí los tenemos. Sin embargo, conforme vamos descubriendo qué nos llama la atención o el tipo de población a la que vamos a servir en nuestra profesión, así es como nos vamos a ir especializando. Pero el derecho internacional privado siempre va a estar presente en uno o en otro aspecto, ya sea en el ámbito mercantil, en el ámbito laboral, en el ámbito civil, en el notariado. En cualquier momento ustedes van a encontrar algo que se relacione con esto y entonces se van a recordar de la importancia que tiene pues conocer estos temas. Bueno, la definición de derecho internacional privado, ustedes ya la saben, pero la vamos a recordar acá. Es el marco jurídico formado por convenciones, protocolos, leyes, modelos, guías legislativas, documentos uniformes, jurisprudencia, práctica y costumbre, así como otros documentos e instrumentos que regulan la relación entre individuos en un contexto internacional. Recordemos que la clave para entender el derecho internacional privado es a qué personas se refiere. Y se refiere acá a individuos, a personas directamente. ¿Con qué ramas del derecho se relaciona el derecho internacional privado? Aquí vamos a mencionar algunas. Y les digo algunas porque pueden haber mucho más, pero estas son las más comunes, las que tal vez en algún momento vamos a conocer de ellas. Y podemos mencionar el derecho laboral, el derecho mercantil, el derecho penal, el derecho político, el derecho registral, notarial, civil, procesal, administrativo, espacial y fiscal. Como les dije hace un momento, de una persona guatemalteca que pueda trabajar para una empresa del extranjero. Acá entramos al ámbito del derecho laboral. El derecho laboral es tutelar del trabajador, es un derecho que protege a las personas en esa relación que tienen con su patrono, esa relación que pues normalmente es de desigualdad económica, es de desigualdad pues en todo sentido, ¿verdad? En posición social. El derecho del trabajo o el derecho laboral, eso es a lo que se refiere, la protección. Es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto tutelar al trabajador productivo, libre y por cuenta ajena dentro de una sociedad. A ese trabajador que está solo frente al patrón. El principio de tutelaridad lo encontramos regulado en el cuarto considerando del Código de Trabajo. Y este principio trata de compensar la desigualdad que existe entre el trabajador
y el patrono. El derecho del trabajo es la actividad humana lícita prestada por un trabajador en relación de dependencia a un empleador a cambio de una remuneración, o sea, de un pago de dinero. Por eso dice acá, dineraria. Son muy pocos los casos en que el pago se puede aceptar en especie. Eso es una excepción, como lo saben ustedes que ya estudiaron derecho de trabajo, es una excepción a la regla general. El pago debe ser siempre en dinero, en efectivo, en moneda de curso legal, a menos que pues se pacte lo contrario. Muchas veces uno desearía pues ganar en dólares, ganar en euros, y hay muchas empresas que pueden tener el salario de esa forma. La diferencia es que la moneda extranjera fluctúa su valor. En cambio, el quetzal, pues si a usted le dicen, le voy a pagar 20,000 quetzales, pues 20,000 quetzales van a ser siempre 20,000 quetzales. Que valga más o valga menos, pues eso es relativo, ¿verdad? Más a cómo están los precios hoy en día. Pero si a usted le dicen, le vamos a pagar $2,000, esos $2,000 cuando usted los hace efectivos van a ser más o van a ser menos, dependiendo de cómo está el tipo de cambio al día en que usted va a poder, valga la redundancia, cambiar su dinero a moneda de curso legal en Guatemala. Entonces, el derecho internacional privado se relaciona con el derecho laboral por esa relación de trabajo que pueda haber de un guatemalteco en el extranjero o de un extranjero dentro de nuestro territorio. Si un extranjero quiere trabajar en Guatemala, tiene que tener una autorización del Ministerio de Trabajo. No puede trabajar solo así, no se puede contratar solo así a un extranjero, tienen que llenar ciertos requisitos, tienen que pues cumplir, tener una visa de trabajo. Igual si nosotros vamos a otro país tenemos que tener una visa de trabajo. Con una visa de turista nosotros no podemos ir a trabajar a Estados Unidos, por ejemplo. Hay determinados tipos de visa y esa visa es específica para lo que dijimos que íbamos a ir a hacer al extranjero. Si queremos ir a estudiar, nuestra visa tiene que ser de estudiante. Si queremos ir a trabajar, tiene que ser de trabajo. Y si queremos ir a pasear, tiene que ser de turista. Si somos diplomáticos, por ejemplo, tiene que ser una visa oficial, una visa diplomática. Entonces, cada especialidad tiene una regulación diferente. Entonces, es muy importante el derecho internacional privado en esa relación jurídica dentro del ámbito patrono y trabajador. Es muy interesante cuando ustedes se estudien de lleno estos temas o cuando tengan la oportunidad de poderlos aplicar en su carrera, van a ver que es muy, muy apasionante, muy emocionante y que tiene un ámbito muy, muy amplio. Además, tenemos los convenios internacionales, el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Esto es de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay muchos convenios fundamentales de la OIT. Tenemos el convenio 29, el 87, el 95, el 98, el 100, 105, 111, 138, 182. Hay muchos convenios, ya mencionamos el 169, muchos convenios internacionales a los cuales Guatemala se ha adherido o ha ratificado, en los cuales Guatemala es parte. Entonces, para nosotros se convierten en convenios de observancia general. Los venimos a incluir dentro de nuestra legislación porque el Estado, en su soberanía, quiso ratificarlos y quiso someterse a ellos, quiso ser parte de estos convenios. Entonces, nosotros escuchamos muchísimo hablar o referirse a expertos acerca de estos convenios.
es importante que ustedes también los conozcan, los lean, sepan de qué se trata, para que cuando tengan la oportunidad de discutir algún tema, de dar alguna conferencia, de dar alguna clase, porque probablemente después ustedes van a dar sus clases o no sabemos, ¿verdad? Entonces, deben estar ustedes preparados para poder ejercer y para poder desenvolverse bien en el ámbito en el que se encuentre. Así es de que esto es en cuanto al derecho laboral o el derecho del trabajo. La relación del derecho internacional con otras ramas. El fenómeno social del trabajo genera unas relaciones diferentes o asimétricas entre las partes contratantes, en la que existe una parte fuerte, que es el empleador, y otra parte débil, que es el empleado. El derecho laboral tiene una función tuitiva, es decir, tutelar, con respecto al trabajador, el cual trata de colocar al trabajador a la misma altura que el patrono, pero solamente en el juicio o proceso laboral. ¿Por qué solo en el proceso laboral? Porque allí las partes tienen las mismas oportunidades, las mismas obligaciones y los mismos derechos ante el juez. Con la diferencia que en el derecho laboral la carga de la prueba la tiene el trabajador. Si el trabajador dice, pero no prueba nada, es el trabajador, es el patrono, perdón, el que tiene que probar. Por eso dice acá que el derecho laboral trata de compensar esa desigualdad entre ambos dentro del juicio o dentro del proceso laboral, en el cual el patrono no puede ejercer una fuerza más allá de la que puede ejercer en su oficina, por ejemplo, en su empresa, porque allí va a estar ante el juez y las partes van a tener siempre igualdad de condiciones ante el juez. Otro ámbito que llama mucho la atención también es el derecho penal. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos de las personas dentro de una sociedad para sancionar y castigar a quienes transgreden la ley. La finalidad en la aplicación de una ley como presupuesto a una pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales de la persona sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica. El derecho penal, bueno, hay tanta regulación en nuestro Código Penal ahora de los delitos transnacionales, los delitos en donde hay asociación ilícita, los delitos donde hay participación conjunta de dos o más personas que no necesariamente van a tener la misma nacionalidad. Nosotros vemos cómo bandas organizadas o bandas del crimen organizado tienen en nuestro país, tienen a un integrante que es del Petén, otro que es del Quiché, otro que es de Chimaltenango, otro que es de Guatemala, y abarcan pues diferentes territorios de nuestro país, porque por eso se llama crimen organizado. Pero podemos escuchar en las noticias, por ejemplo, si no conocemos casos de cerca, que dentro de los detenidos hay un mexicano, hay un salvadoreño, hay un nicaragüense, hay un colombiano, hay alguien de cualquier nacionalidad. Esto también lo regula el derecho internacional privado. Entonces, el derecho penal es otra de las ramas del derecho que tiene mucha relación con las normas que se aplican en otros países. Cuando se habla de derecho penal, se utiliza el término con diferentes significados, de acuerdo a lo que se desee hacer referencia. Podemos hablar del derecho penal sustantivo o del derecho penal adjetivo o procesal penal. El derecho penal sustantivo está constituido como código penal o leyes penales de fondo, promulgadas por el Estado, estableciendo delitos y penas. El derecho procesal penal es el conjunto de normas destinadas a establecer
el modo de aplicación de las mismas dentro de un proceso. A estas alturas de su carrera, ustedes distinguen ya muy bien qué es el derecho penal sustantivo y qué es el derecho penal adjetivo o procesal. El primero nos dice cuáles son los delitos y cuáles son las penas, la tipificación del delito. Cada país tiene su código penal, tiene su ley, su código con el nombre que sea, pero es el que se refiere al ámbito penal. Pero cada país tiene también la forma de sustanciar o de desarrollar un debate, un proceso penal, las garantías procesales. Eso es diferente en todos los países. En Guatemala y Latinoamérica pues tenemos ciertos aspectos en común porque a veces nos copiamos las leyes de un país a otro y lo más grave del asunto es que a veces no las copiamos bien o no las adaptamos a nuestra realidad. Pero entonces resulta que nuestro derecho penal se parece mucho al derecho penal argentino, se parece mucho a qué sé yo, a qué otro derecho. A veces copiamos por ahí algo y no digo que esté mal, pero sí hay que adaptarlo bien a nuestra realidad y a nuestra ley, a nuestro sistema judicial propiamente del país. Entonces, ¿qué sucede cuando un extranjero comete delito en Guatemala? ¿Qué sucede cuando un guatemalteco comete un delito en el extranjero? ¿Qué ley lo va a regular? ¿Qué proceso es el que se va a aplicar? ¿En dónde se va a juzgar? Esto ustedes lo pueden ver en su Código de Derecho Internacional Privado. Entonces, el derecho penal, lamentablemente, no escapa a nuestros países que se ha aplicado a nuestros connacionales en el extranjero. Entonces, esta otra rama del derecho tiene una trascendencia fundamental dentro del ámbito de nuestro derecho interno. Nuestro derecho, pues como lo hemos visto en este curso, no es aislado de los demás países. Tiene relación con muchos países, sobre todo en donde Guatemala es parte y ha ratificado los convenios internacionales. El derecho procesal es la rama del derecho que tiene por objeto regular la organización y atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de las distintas personas que intervienen en los procesos judiciales. El derecho procesal es un conjunto de normas jurídicas, parte integrante del ordenamiento estatal, que se caracteriza por servir para la aplicación del derecho objetivo por los órganos jurisdiccionales al caso concreto. ¿Cómo voy a hacer? Allá en el Código Penal nos dice qué delito cometió. ¿Cuál es la pena? Si se llega a condenar por ese delito. Pero para llegar a esa conclusión de que sí cometió el delito, en qué circunstancias las cometió, con quién las cometió, eso se llama proceso penal. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a defender? En el caso de ustedes que son abogados, en eso es lo que piensan. ¿Cómo voy a defender? ¿Será que yo puedo ir a defender a otro país? Pues tengo que conocer la ley, tengo que tener, no sé, una licencia para poder ejercer en otro país, muy diferente del derecho notarial, ¿verdad? Entonces, otro abogado de extranjero puede venir a defender acá a Guatemala, o cómo asesorar a un cliente, aunque no necesariamente lo vayamos a defender en juicio, no le vayamos a dar directamente la asistencia técnica dentro del proceso. Pero siempre nosotros como abogados vamos a poder asesorar a nuestros clientes si tenemos conocimiento del tema. Si no tenemos conocimiento del tema, es mejor pedir un tiempo para estudiarlo, si es que hay tiempo, y si no, pues transferírselo a un colega que sí
tenga el conocimiento y la experiencia necesarias para este caso. Porque no sea que en lugar de defenderlo lo vayamos a empujar un poquito más hacia adentro y eso no es lo que queremos para nuestros clientes. Entonces, por eso es que hay que estudiar y ya sabemos ahora que esa interacción entre países permite que a los guatemaltecos se les juzgue también dentro de nuestras fronteras. No podemos decir, yo aquí me voy a esconder y aquí no me van a hacer nada. No podemos decir eso. Nuestro mundo es uno solo y de alguna manera la justicia alcanza en donde se esté. Esta es otra rama del derecho. El derecho registral y el derecho notarial. Ya nos salimos del derecho público, que estábamos hablando de derecho penal y derecho laboral, ahora nos vamos al privado. Esto hablando, trayéndolo al contexto de nuestro país, ¿verdad? El derecho registral. La función notarial es muy importante para el tráfico jurídico internacional. Es base también para la doctrina de la autonomía de la voluntad. Va en búsqueda de la certeza jurídica en un negocio jurídico determinado. La función notarial es ejercida por el notario, que también se le puede llamar funcionario público autorizado para dar fe conforme a las leyes de los contratos y demás actos judiciales. Recordemos que al notario se le llama de diferente forma en otros países. A veces se le llama fedatario, ¿verdad? Hay notarios en otros países que únicamente tienen una licencia y con eso ya pueden ejercer el notariado, pero únicamente para hacer constar lo que en ese momento sus clientes le están diciendo y él lo anota y lo firma y hasta ahí termina la función notarial. El notario es un profesional del derecho que tiene atribuida la fe pública. Acá en nuestro país es así. Su intervención asegura la autenticidad de los hechos o actos que le consten y se produzcan a su presencia. Recordemos, aquí voy a hacer un alto. En el ejercicio de su profesión, ustedes nunca vayan a aceptar escribir un ante mí y firmar como que fue ante ustedes, si no fue ante ustedes esa firma. No lo hagan, eso sería pues una falsedad, eso es abusar de la fe pública que el Estado nos da como notarios. Tiene que ser a su presencia, en su presencia. La función desempeñada por el notario es de importancia capital en la actualidad y básica para la seguridad jurídica internacional. ¿Qué sucede si usted por confianza a su familiar, a su amigo de la infancia, del prekinder, si ustedes quieren, le dice, va, lleva pues que te lo firmen? ¿Qué sucede si el que firmó no es el que debía firmar? Ahí ya no hay certeza jurídica, ahí ya no hay seguridad jurídica. ¿Y cómo va a ir usted a decir, sí fue ante mí? Y resulta que al hacer un expertaje, no es la firma de la persona que debía firmar. Entonces, el ejercicio del notariado es tan lindo, pero debemos ser tan cuidadosos. Por eso es que ahora los notarios firman y su impresión dactilar. Ahí no hay para dónde, no vamos a encontrar dos impresiones dactilares iguales. Entonces, en este derecho registral y el derecho notarial, la función del notario es muy importante. ¿Por qué? Cuando se celebra un contrato entre personas de diferentes nacionalidades, en donde el objeto del contrato va a ser traído de otro país o llevado de Guatemala a otro país, allí hay ciertas características que como notarios ustedes deben ser cuidadosos. No es lo mismo la función notarial en todos los países
en que es reconocida en primer lugar, tiene mayor trascendencia en unos países que en otros, dependiendo del sistema jurídico en el cual está involucrado. Estos sistemas ustedes ya los conocen. Son dos, son el sistema latino y el sistema sajón. El sistema latino, el mismo es usado en España, en el cual el notario es un profesional del derecho con estudios profundos en la materia, obtenido a través de arduos estudios, después de haber concluido su licenciatura en Derecho, que le permite en el momento de aprobar las oposiciones al notario ser un profesional y técnico del derecho. O sea, como lo tenemos acá en nuestro país, el notario es un profesional. En Estados Unidos, no es un profesional. Cualquier persona que sepa leer y escribir y pues se anime, puede, y me imagino que tiene que llenar algunos requisitos, puede obtener una licencia que se les dan por cierto tiempo, creo que son 5 años, cada 5 años tienen que ir renovando y pueden ejercer el notariado. Son notarios. Hace un tiempo con mi esposo atendimos a un cliente de Estados Unidos, bueno, guatemalteco, pero que vive en Estados Unidos y estaba por acá y quería pues hacer algunos de sus documentos. Y él insistía mucho en buscar a un abogado. Y dice él, es que en Estados Unidos el abogado sí es un profesional, el notario no es un profesional y yo no les tengo confianza. Entonces le explicamos que aquí en Guatemala tenemos las dos profesiones juntas. Allá no, allá o se es abogado o se es notario. Entonces le explicamos que el mismo estudio y el mismo tiempo se lleva para ser notario que para ser abogado. Entonces ya se quedó un poco más tranquilo porque cuando vio abogado y notario, dijo, ¡ah! Es un notario. Yo quería un abogado. Entonces, para nosotros no podemos separar una profesión de la otra. Gracias a Dios tenemos ambos títulos, ¿verdad? Y ambas calidades y podemos ejercerlas, si así lo deseamos, las podemos ejercer al mismo tiempo. En cambio, en otros países, no. ¿Por qué la gente busca a alguien con esas calidades? Porque quiere certeza, quiere seguridad jurídica, no quiere a cualquier persona que le haga un documento y le cobre ahí una cantidad simbólica y ya se va con su documento que al final cuando lo necesite no va a servirle. Entonces, cuando ustedes como notarios intervengan en la celebración de un negocio, tienen que tomar en cuenta el derecho internacional privado. Todo, absolutamente. Más adelante ya ustedes van a ver las cláusulas específicas, la cláusula compromisoria dentro de un contrato. En el derecho arbitral ven cómo dentro del contrato también tiene que dejarse la cláusula del arbitraje, la cláusula de qué idioma se va a utilizar cuando intervienen personas de diferentes nacionalidades y de diferentes idiomas, cuál es el país en el cual se va a demandar en caso de que sea necesario, cuál es la ley que se va a aplicar. Todo eso lo tienen ustedes que tomar en cuenta a la hora de suscribir un contrato. Y eso se ve en el derecho notarial dentro del ámbito del derecho internacional privado. Son mundos totalmente diferentes, en los cuales uno puede buscar información, puede hablar con colegas que ya tienen experiencia en el tema, puede pues investigar, ver las leyes de otros países. Hoy en día en Internet nosotros no necesitamos ir a Uruguay, por ejemplo, para obtener un ejemplar de la Constitución de Uruguay o del Código del Notariado de Uruguay o de España o de Europa, de algún país de Europa. No, hoy en día con la Internet nosotros podemos tener
toda la legislación que necesitamos reunir de los países de donde son nuestros clientes, ver cómo es su regulación, qué nos conviene, qué no nos conviene, qué podemos tomar para asesorar a nuestro cliente y luego reunirse todos y poder definir estos puntos que no son definidos por el notario. El notario lo que va a hacer es anotarlo, dejarlo consignado en el documento, pero va a ser al final la voluntad de las partes, porque un contrato no es más que un acuerdo de voluntades. Y yo siempre digo, cuando se está suscribiendo el negocio, todo es alegría, todo es felicidad, todo es celebración. Yo creo que por eso se le dice celebrar un contrato, porque el llegar a suscribir el contrato es la finalización de un proceso, qué sé yo, de cuánto tiempo, de que sí, que no, que deme más, que deme menos, que págueme más, no, que deme más que mercadería, pero le pago menos. Esa negociación previa llega a coronarse con un contrato y es ahí donde entramos los notarios. ¿Qué pasa cuando más adelante no vino la mercadería, no vino completa, no vino? ¿Qué dice el contrato? Y entonces ahí está uno, ¿verdad? Ah, sí, eso, con respecto a ese tema, dice tal cosa. Con respecto a este otro, dice otro. Ustedes duermen y viven en paz porque tomaron todas las precauciones habidas y por haber. Entonces, no hagamos las cosas por salir del paso, sino que tomemos en cuenta todas las precauciones para que más adelante nuestros clientes y también nosotros mismos no vayamos a tener problema y dejar por ahí, como decimos, cabos sueltos, en donde a la hora de poder defendernos, el contrato no diga nada. O, por ejemplo, es bien importante en un contrato los anexos. Por ejemplo, si hay listados de mercaderías, si usted no, ¿para qué los va a incluir todos dentro del contrato? Si ya tienen formatos, si ya tienen un Excel o qué sé yo, qué programa donde describen todo lo que van a darse dentro del contrato, todo el objeto del contrato, ustedes pueden decir, anexo tal, eso es, y en el contrato describir que forman parte del contrato y que esos anexos se firmen y se sellen también por las partes y por el notario, a manera de que sea un solo documento. Así, sus clientes van a mantener sus relaciones comerciales con otros, con sus colegas o sus homólogos de otros países y ustedes van a dar una buena asesoría. Pues quisiéramos seguir hablando mucho del tema porque da para mucho más, pero el tiempo es limitado. El derecho internacional privado y el derecho civil. El objeto de estudio del derecho internacional privado se refiere a las normas internas de los estados en materia civil, los tratados internacionales, los convenios y acuerdos entre las naciones. Asimismo, el papel que desempeñan los organismos internacionales en materia de regulación del derecho de las personas, como también los derechos humanos a nivel internacional en materia tanto pública como privada. Pues el derecho civil se relaciona mucho con el derecho notarial y con el derecho registral. El derecho registral, pues cómo son los registros en otros países, qué se registra, qué no se registra. Vemos acá en Guatemala que en nuestro registro general de la propiedad no solo se registran bienes inmuebles, se registran también bienes muebles, siempre que sean identificables, porque así como hay hipotecas, también hay prendas. Entonces, el derecho civil tiene mucha relación con esto. El derecho civil, si hablamos del matrimonio, por ejemplo, es bien común que un guatemalteco se case con una extranjera, una guatemalteca con un extranjero o viceversa. Cuando nosotros vamos a celebrar un matrimonio de personas que son de la misma nacionalidad guatemalteca, no tenemos mayores requisitos más que sus certificaciones de nacimiento, sus documentos personales de identificación, sus certificados médicos,
pues si van a celebrar o no capitulaciones matrimoniales, no necesariamente, o no hay obligatoriedad para celebrarlo. Pero si va usted a celebrar un matrimonio de un guatemalteco con un mexicano, con una mexicana, porque no estamos hablando de que en Guatemala se permita lo contrario, hombre y mujer tiene que ser, un guatemalteco con una mexicana, por ejemplo, tiene que publicar edictos, tienen que tener ellos su constancia de soltería, tienen que celebrar capitulaciones matrimoniales. Usted tiene que esperar cierto tiempo a ver si no hay oposición. A la hora de publicar el edicto, pues esperar ese tiempo y pasado el tiempo, entonces ya puede celebrar el contrato. A diferencia de que si van a ser dos guatemaltecos y les dicen, mire, que el notario que nos iba a casar se enfermó, nos hace usted favor, ¿y cuándo la boda? Más tarde. Usted no tiene mayor cosa que verificar en el Registro Nacional de las Personas que efectivamente las partidas de nacimiento, los certificados de nacimiento, pues sean los que tienen que ser, los DPI, que ya traigan el certificado médico a ambos contrayentes, y usted puede suscribir el acta, puede celebrar el matrimonio. Pero si sucede eso con un extranjero, los requisitos son totalmente distintos. Este es un ejemplo bien sencillo, pero es bien común. Si ustedes leen el diario oficial, ahí en los edictos, así como encuentran muchos intestados, van a encontrar muchos matrimonios entre extranjeros, porque el notario tiene la obligación de hacer esa publicación de edictos. Entonces, recordándoles desde el principio, el derecho internacional privado se relaciona con muchas áreas del derecho interno. Aquí, allá, dependiendo de qué personas estén interviniendo en esa relación jurídica, en esos actos, en esos contratos, en esos delitos, si es crimen organizado o no, en todo está presente siempre el derecho internacional privado. Si hay derecho a extradición o no, todo eso también es regulado en nuestra legislación y con aplicación a lo que digan otras leyes dependiendo de los países en que se cometan estos delitos. Así es de que pueden seguir ustedes analizando y estudiando este tema. Hay acá algunas preguntas que estas pues las van a tener ustedes cuando se les envíe la presentación. El día lunes creo que es cuando la envía su catedrático, y van a tener la oportunidad de analizarlas y de estudiarlas. Como les dije al principio de la clase, esta es la clase número 7, quiere decir que ya va a estar incluida en el segundo parcial, no en el parcial que tienen en esta clase, que les llega hasta la clase número 5, si no estoy mal. La clase 6 es el día de la evaluación, algo así me explicó su catedrático, pero lo que él me pidió es que les diga que esta clase no entra en este examen, sino hasta en el siguiente. Así es de que muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que tengan un excelente domingo, síganse cuidando, y el próximo domingo, primero Dios, su catedrático ya estará con ustedes. Que tengan excelente fin de semana. Bendiciones.